En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Hola, un abrazo para cada uno de ustedes que están allí muy pendientes de nuestro programa Entre Amigas. Hoy nuevamente con un tema de mucho interés y con una invitada que nos acompaña siempre y que nos trae un tema que no se pueden perder. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Rocío. Hermana Rocío, ¿cómo se encuentra? Hola Dianita, hola queridas amigas, me alegra saludarles, realmente muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio, de que podamos conectarnos, ¿cierto?, a través de estos medios y poder enriquecer nuestro conocimiento. Así es, les voy a adelantar algo y nuestro tema se titula Atrapados en una pantalla. Así que con este título tan interesante, tan sugestivo, vamos a ver de qué se trata. Pero antes vamos a pedirle al Señor que nos dirija y que este programa que se va a emitir sea de gran bendición para cada una de las personas que la escuchan. Hermana Rosy, ¿nos puede tener por favor la oración? Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por las bendiciones que renuevas para nosotros cada día. Hoy dejamos, Señor, en tus manos nuestra vida, dirígenos en cada uno de los roles que nosotros tenemos como mujeres, como madres, como esposas, como trabajadoras, emprendedoras. Guíanos, Señor, siempre hacia lo mejor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Ha llegado el momento de nuestro tip de belleza y hoy les traigo algo interesante y es sobre el cuidado del cabello. ¿Qué le parece, hermana Rosy? Ay, qué bonito, estoy muy expectante. ¿Qué tenemos para nuestro cabello? Bueno, hoy les voy a hablar acerca del cepillo de la humildad. Pero a veces pensamos, ¿qué es la humildad? Por eso les traje la definición. Dice que la humildad es una virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades y obrar en consecuencia con ello. Por ejemplo, admitir una equivocación, compartir los conocimientos aprendidos, ser agradecido y muchas otras actitudes que podemos tener cuando somos humildes. A veces se confunde la humildad o sea, que pronto que esté relacionada con la cantidad de dinero que tiene una persona, pero esto no es así. Vimos la definición y allí no habla de dinero por ningún lado, ¿verdad? Así que el cepillo de la humildad que vamos a aplicar es Santiago 3:13, que nos dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Entonces, qué importante que podamos peinar ese cabello, ¿cierto? Con la humildad. Con la humildad, porque a veces nuestro cabello está rebelde y quisiéramos tener el mejor cepillo. Entonces, espiritualmente hablando, la humildad es un excelente cepillo que nos ayuda a saber quiénes somos, darle el valor a los demás y poder reconocer tanto nuestras cualidades como nuestras debilidades. ¿Cómo le pareció ese cepillo, hermana Rosy? Interesante, realmente lo necesitamos cada día. Hermana Rosy, yo recuerdo que cuando era niña, hace ratico, de pronto los papás de uno se preocupaban porque el niño se la pasa en la calle, se la pasa jugando, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, pero ya casi esa no es la preocupación de los papás. Ahora muchos papás piensan al contrario, el niño se la pasa en la habitación o se la pasa encerrado. ¿Qué está haciendo el niño? ¿Cierto? Y muchas veces vemos que el niño está, como dice nuestro título, atrapado en una pantalla. Claro que sí, Dianita. Esa es una realidad muy frecuente, el poder nosotros observar a niños desde edades muy pequeñas con un celular en su mano, con una tablet, con un computador y totalmente aislados de lo que les está ocurriendo a su alrededor. Ese cuadro tal vez sea muy familiar para los padres, para los abuelos también. Hace un par de días una amiga me decía que no entiendo cómo mi nieto, siendo tan chiquito, con solo 2 años,
él ya sepa manejar el celular y abre y mira dónde está la foto de su papá, de su mamá en el WhatsApp y le manda audios así como en las pocas palabritas que dice, ya está allí y mira las aplicaciones, sabe cómo funciona, cómo mover sus manitas para utilizar este elemento. Hacen así. Sí, entonces los niños cada vez están más familiarizados con el celular desde temprana edad. Vivimos en una generación digital. Algunos han afirmado que nuestros niños, nuestros adolescentes, pareciera que hubiesen nacido con un chip especial de tecnología y para ellos es muy fácil mover y manejar programas, aplicaciones, ¿cierto? Pero realmente lo preocupante es que nuestros niños están pasando un tiempo excesivo en las pantallas. Y como les dije hace un instante, pareciera que no se dieran cuenta en ese momento, incluso aún cuando sus padres les prestan su celular, no que el niño tenga su propio celular, sino que el papá se lo presta e ingresa una llamada para el papá, el niño ni cuenta se da que la llamada entró, simplemente la ignora porque está ahí, tal vez en un videojuego, tal vez en una red social, ¿sí? Entonces, realmente es muy preocupante esta situación porque está generando un impacto muy fuerte a nivel de diversos aspectos del desarrollo del niño. Bueno, déjame decirte, Dianita, que esto no es una situación que solamente y exclusivamente tenga que ver con los niños. Hay muchos adultos que también quedan atrapados en una pantalla. Llámese celular, tablet, computador o televisor, donde están en constante uso de videojuegos y redes sociales. Bien, ya podemos ver de qué se trata nuestro programa y quisiéramos ir un poquito más adelante. ¿Cuáles son las consecuencias de ese uso de videojuegos y de estar de pronto allí en redes sociales en tiempo excesivo? Realmente, Dianita, tiene muchas consecuencias. Este uso de estos videojuegos en nuestros niños, y quiero mencionarles que jugar demasiados videojuegos puede alterar la salud mental del niño. ¿Cómo? Mostrándose el niño irritable. Puede llegar a desencadenar situaciones como la depresión, la ansiedad, trastornos de sueño. Incluso los están relacionando con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Y esta que vamos a ampliar un poco más adelante es la adicción a los videojuegos. Aparte de esto, problemas de salud físico. Cuando el niño está atrapado en una pantalla o cuando un adulto está atrapado en una pantalla, puede generar o ocasionar mayores problemas de visión. Y ustedes tal vez conmigo se den cuenta que cada vez es más frecuente ver niños en edades muy pequeñas que usan gafas, ¿sí? Y algunos ponen la pantalla a este tipo de distancia y entonces su visión se está viendo alterada. Otro aspecto tiene que ver con lesiones musculares. ¿Por qué? Porque la postura, al estar en contacto con el celular, con su pantalla, no es la más adecuada. Entonces el niño puede pasar horas y horas en un estado sedentario y esto le afecta su desarrollo físico. Hay también afectación en el sueño. Me gustaría ampliar un poquito más de esto. Alteraciones en el comportamiento. Hay niños que al pasar atrapados en una pantalla y tratar de desconectarlos, entonces vienen a tener unas conductas desafiantes e incluso violencia. Niños que se vuelven violentos. Mientras están con su pantalla, están en un modo pasivo.
Pero cuando los papitos tratan de quitarle, de sacarlo, el niño entonces pierde el control de sus emociones, se vuelve agresivo. Y vamos a mirar que también está relacionado estas consecuencias de uso excesivo de videojuegos con problemas familiares, problemas sociales, académicos, bajo rendimiento académico. Y miren que estamos empezando un año escolar y qué bueno que nuestros padres puedan tomar medidas desde ahora. ¿Sí? Entonces son consecuencias de ese uso estamos hablando únicamente de los videojuegos. Ya más adelante hablaremos un poco más de las redes sociales. Otro aspecto que yo considero importante mencionarles es que cuando nuestros niños están atrapados en una pantalla, cuando pasan demasiadas horas, y hablo de demasiadas horas cuando les menciono que, por ejemplo, un niño de 2 años no debería tener celular, no debería tener ese contacto con pantallas, pero lo tiene por lo menos media hora. Y a veces es el padre mismo que le da el celular para que el niño se quede quieto. He visto y he orientado a algunos padres que me dicen, es que mi niño si mientras está comiendo no le pongo el celular, no come. Eso es un hábito sumamente negativo, ¿sí? Entonces, donde el niño no está haciendo esa conexión con la degustación de los sabores, de sus alimentos, ¿cierto? El ser consciente de que está comiendo algunos alimentos que tienen diversos colores y familiarizarse con esto, con las texturas. Entonces, hablaba de tiempos. Un niño, como les dije, de esa edad no debería usar estos elementos. Ya un poquito más grande, realmente con media hora sería suficiente. ¿Pero qué lo pongo a hacer? Es que mientras yo le doy el celular o le prendo el televisor, o mientras está en el computador, él pasa 1, 2, 3 horas. Un niño de 4 o 5 años ya tiene una descarga impresionante de luz, sonido, movimiento, que lo lleva entonces a estas consecuencias que estamos mirando. Así que tenemos que tener un control especial. Y cuando el niño pasa mucho tiempo en las pantallas, atrapado en la pantalla, según esto que les he mencionado de las edades, ¿cierto? Y del tiempo en pantallas recomendado, entonces también eso influye en que el niño se distancie de sus padres. Y ahí viene la afectación a lo que llamamos el apego, esa seguridad, esa relación, ese vínculo. Realmente ahora las casas tienen una particularidad, Dianita, y es que hay muchas pantallas y pocos momentos de encuentro familiar, ¿sí? Entonces, estamos todos en casa, pero todos en nuestro mundo. Cada uno en su celular. Así se han convertido las reuniones familiares. Incluso en el mismo comedor. Exacto. Estamos todos, pero a veces cada uno en su pantalla. Así es. Entonces, permitir que nuestros hijos estén demasiado tiempo en una pantalla, atrapados en la pantalla, nos afecta en esa consolidación de un apego seguro. Y ustedes saben que el desarrollar apegos entre padres e hijos le va a permitir al niño relacionarse mejor. Ese apego seguro le va a fortalecer, le va a formar una autoestima saludable, le va a decir al niño cuán amado se siente. Yo he escuchado niños que incluso aquí el problema es distinto, porque es el padre el que está atrapado en la pantalla y claro, llegó cansado del trabajo y en el momento en que tal vez el niño esperaba que fuera el tiempo de compartir con su papá llegó y le dijo, mira, ya está, prenda ya, mientras yo me quedo también atrapado en la otra pantalla y no hay ese tiempo para compartir, para involucrarse en nuevas aventuras que lleven al niño a desarrollar esas áreas como la física, por ejemplo, el desarrollo de su motricidad gruesa, ¿cierto? Que se logra a través de juegos, de deportes. Esto es muy importante. De igual manera, otras consecuencias están directamente relacionadas en las funciones ejecutivas. Tengo que decirles que un niño que pasa más del tiempo debido en dispositivos electrónicos
tiene el riesgo de que la mielina que está en sus neuronas se disminuya. ¿Y esto qué significa? Que la velocidad del procesamiento cerebral va a ser mucho más lento y esto va a afectar directamente a todas sus funciones ejecutivas, a su memoria, a su flexibilidad cognitiva, a su atención, a su fluidez verbal, al procesamiento de toda esa información que él recibe a través de los diferentes estímulos, ¿cierto? De sus sentidos. Incluso se le va a dificultar tomar decisiones y planificar. Así que este tema del tiempo de exposición a las pantallas, quiero hacer ese énfasis especial, es muy importante. Nunca el exceso de pantallas va a ser positivo para la salud de nuestros niños. Los va a afectar, va a tener unas consecuencias tremendas. Miren, ya les he mencionado, si el niño tiene menos de 2 años, no le dé nunca el celular. Qué tan bonito, qué tan inteligente, que cómo lo usa. No, le está afectando, ¿cierto? Le va a influenciar de una forma negativa. Si el niño tiene menos de 5 años, con 30 minutos sería suficiente, pero esto puede traer como consecuencia la falta de control de sentimientos. El niño se distancia de su realidad. Hemos visto y conversaba con una fonoaudióloga que me decía cómo las pantallas han afectado el lenguaje en los niños. Cada vez encontramos más niños con trastornos de lenguaje, con retrasos de lenguaje, justamente porque poca conexión o relacionamiento social, y el lenguaje lo aprende el niño es de sus padres, de su familia cuando le habla. Cuando el niño tiene menos de 12 años y entre 5 y 12 años, con 60 minutos, 1 hora de pantalla sería suficiente. Si es más de este tiempo, podemos llevar al niño o inducirlo a que sea sedentario, y entonces consigo trae la consecuencia de la obesidad. Y si el niño tiene más de 12 años, pues 2 horas de permiso, ¿cierto? Después de haber cumplido sus deberes. Estos son normas que se deben poner en casa, pero con 2 horas ya es suficiente tiempo. ¿Qué ocurre? Hay niños que pasan desde que llegan del colegio hasta las 10, 11 de la noche en diferentes pantallas y van como saltando de una a otra y no están en actividades que les fortalezcan, y esto va a afectar el rendimiento escolar, las habilidades sociales. Yo conocí una familia en una institución donde trabajaba que me llamó mucho la atención. Ellos les habían comprado el videojuego a sus hijos, pero solamente durante el tiempo de vacaciones, de fin de año, de Semana Santa, de mitad de año, le permitían usar ese aparatito. Mientras apenas iba a empezar el primer día de clase y el aparatito de videojuegos lo llevaban a un armario y de allí no se sacaba. Interesante. Y eran niños muy buenos en su parte académica. O sea, sí se nota la diferencia. Sí, se notaba. Entonces, y que les tenían límites, unos límites claros para este uso de videojuegos. Entonces, ojo con esto, porque sí trae consecuencias. Les decía hace un momento cómo afecta el sueño, y aquí es algo importantísimo que quiero mencionarles. Cuando en el dormitorio están el computador del niño, ¿cierto? O el celular, entonces ellos tienden a usarlo en la noche. En esa exposición a pantallas está afectando el sueño, les puede provocar esa dificultad para conciliar el sueño. Vemos como hay cada vez más acrecentada la situación de niños con insomnio.
Entonces, esto antes se veía más en los adultos y sobre todo los adultos mayores, ¿cierto? Resulta que esa luz, que ese destello luminoso de los aparatos electrónicos altera la melatonina, que es una hormona que induce esa fase del sueño REM. En esa fase REM, el cerebro va a descansar y se va como a reorganizar para las actividades del otro día. ¿Qué está ocurriendo? Las realidades muestran, sobre todo en niños de 9, 10 y adolescentes, que los niños usan el celular de forma indiscriminada en el tiempo y entonces al otro día llegan adormecidos a sus colegios, con bajo rendimiento, aburridos, porque ¿quién va a poner a comparar, siempre lo he dicho, un papel con un aparatito que tiene sonido, tiene luces, movimiento, tiene luz? Entonces el cerebro está sobreestimulado. Y miren, quiero llamar la atención porque se aplicó una encuesta con preguntas abiertas y cerradas y los resultados mostraron que el 81.8% de niños que usan demasiados videojuegos, que no tienen control parental en este aspecto, tienen bajo rendimiento académico. De 100 niños, 82 casi tienen bajo rendimiento académico. Entonces, aparte de esto, viene la adicción, la agresividad, el aislamiento, ¿cierto? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y podríamos hablar mucho más de las consecuencias, Dianita, pero creo que con estas son suficientes para alertarnos que estar atrapados en una pantalla es peligroso. Y nos decía la hermana Rocío, tiene diferentes tipos de consecuencias físicas, mentales, afectivas. Bueno, nos hablaba ahí algo acerca de adicción. Sí. ¿Se puede presentar la adicción a los videojuegos? Claro que sí. Y está más frecuente, ¿sí? Las personas con adicción a videojuegos, y aquí entran niños y adultos, pueden presentar síntomas como esa dificultad para evitar jugar, aun cuando tengan obligaciones que atender. O sea, el querer jugar prima sobre todo. No importa que se caiga lo demás, no importa que me saque mala nota, no importa que mañana no lleve la tarea, no importa que mi mamá me dijo lave la loza y llegó mi mamá y no lo cumplí. Esas son problemáticas que a diario se ven en las casas. ¿Y por qué no lo cumplió? Se le pasaron las 6 horas jugando. Dejan incluso de comer. Exacto. Entonces, cuando las personas con esta adicción a videojuegos presentan este síntoma de evitar jugar, dificultad para terminar el juego tras un tiempo considerable, no, es que no puedo terminar aquí, ¿cierto? Se ponen ansiosos por jugar, tienen síntomas de abstinencia. Es que esto miren que hablar de adicción de videojuegos es hablar de una adicción conductual que genera un impacto cerebral tan similar como lo hace el alcohol y las drogas. Tremendo. O sea, es el mismo funcionamiento a nivel cerebral. Entonces, como el cerebro no está recibiendo ese estímulo, si, por ejemplo, tuvo que ocuparse en otra actividad, ¿cierto? Viene ese síntoma de abstinencia y tal vez la persona se pone intranquila, sudorosa, irritable. ¿Por qué? Porque necesita ir a la fuente de su placer, que en este caso son los videojuegos. Y miren, las personas que tienen adicción, incluso niños, se ausentan, ¿cierto? Se aíslan, lo que hablamos, no quieren ir a la escuela y entonces llegan las mamás preocupadas. Es que fulanito, mi hijo no quiere venir a la escuela, no quiere venir al colegio, y cuando se habla con el niño, ¿y por qué no quieres venir? No, es que yo me aburro acá, no te están haciendo nada, no, es que yo no quiero venir, yo quiero quedarme en la casa. ¿Y qué haces en tu casa? Pues en mi casa estoy con el computador, con el celular, juego. Ah, entonces allí ya podríamos estar viendo que el niño está cayendo en un riesgo de adicción a estos juegos, ¿cierto? También en los adultos, hay adultos que no van a trabajar,
por quedarse mirando o jugando videojuegos. Hay adultos que no se van a dormir con su esposa por quedarse jugando videojuegos, y he sido testigo de hogares que se han acabado porque el esposo es adicto a los videojuegos. Tremendo. Bueno, y las adicciones de este tipo podrían llamarse una enfermedad. ¿Podría llamarse una enfermedad? Sí, mira, Dianita, que justamente en el 2022 la Organización Mundial de la Salud incluyó el trastorno por videojuegos. ¿Y esto a qué se refiere? A la adicción a juegos digitales o videojuegos, sean online o no. Porque alguien podría decir que, no, pero yo juego el videojuego ahí solo en el televisor y el aparatito colgadito allí y mi control, y juego allí con mi amigo, pero ¿cuántas horas estoy pasando allí y qué estoy dejando de hacer por jugar esos videojuegos? Entonces, o alguien dice es que juego online, ¿no? Y pagan una suscripción y compiten con alguien que está en otro lado del mundo. Y ojo con esto, este trastorno ya está allí incluido y tiene que ver con la falta de control. Cuando el videojuego toma el control de tu vida, allí ya se puede estar hablando de un trastorno y cómo se va incrementando. O sea, un aspecto importante a tener en cuenta es que cuando la persona juega y no se satisface nunca, no quiere parar de jugar. Quiero decirles que los videojuegos online son más adictivos. No que los otros no lo sean, porque ya les menciono que puede haber personas con adicciones a videojuegos allí locales, ¿sí? Que no son online, pero los online son más adictivos. Estos de los cuales se depende de internet para conectarse. Y ojo con este dato, los adolescentes varones tienen más riesgo a desarrollar este trastorno. O sea, los hombres tienden a jugar más videojuegos. No que las niñas no puedan caer en una adicción como esta, porque sí. Y el asunto de las consecuencias es muy, muy tremendo cuando este trastorno aparece en la vida de un niño, de un adolescente e incluso de un adulto. Bueno, ya hablamos acerca de los videojuegos. ¿Y qué podemos hablar sobre las redes sociales? Las redes sociales y los niños. Uy, este es otro tema bastante complejo, ¿no? Algunos se preguntarán, ¿y mi hijo puede tener redes sociales? Y vemos niños que crean perfiles, llámese Facebook, Instagram, y nosotros como padres nos toca estar atentos porque en un descuidito pueden pasar muchas cosas. Entonces, ojo, mire, las redes sociales tienen una reglamentación. La mayoría de ellas no permite que el niño menor de 14 años tenga red social, pero algunas veces conozco padres que le abren las redes sociales a su hijo mintiendo, o los mismos niños mienten para decir que tienen la edad suficiente para abrir esa red social. Entonces, ojo con esto, la edad es muy importante. ¿Por qué? Porque se espera que a través de los años el niño vaya adquiriendo esa madurez, ¿no? Entonces, un niño de 9, 10 años, ¿cómo va a manejar un contenido de una red social? Si a veces se le dificulta relacionarse con sus 3 amigos que tiene ahí al ladito, cómo esa avalancha de solicitudes que pueda llegarle o el enviar, ¿cierto? Va a poder sobrellevar esto. Es un riesgo bastante alto. Es un riesgo. Y vamos a ver por qué. Porque es que hay extraños que pueden ver el perfil de nuestros hijos. Se pierde la privacidad de esos datos personales, ¿cierto? Hay un riesgo, y estos temas me gustaría más adelante poderlos tocar aquí en nuestro programa Entre Amigas, porque son muy frecuentes, cada vez más frecuentes. ¿Cuál es? El sexting, que es enviar fotografías, ¿cierto? Con contenido de sus partes íntimas, el grooming, el ciberbullying. A través de esas redes sociales, los chicos a veces caen en el error por ser tal vez influenciados de decir cosas, de comentar cosas, en algunos momentos despectivas de sus compañeros, de otras personas, y esto
no está bien, ¿cierto? También hay un riesgo fuertísimo y es el inicio al consumo de pornografía. Cuando un niño está en redes sociales, ¿cierto? Y comienza de pronto a llegarle de forma aleatoria un contenido y luego ahí viene la consecuencia de esa adicción a este tema que también es bastante delicado. Y las redes sociales afectan realmente negativamente la salud mental de los adolescentes. ¿Por qué? Limita primero ese contacto directo. Ese contacto social bonito con sus compañeros en esa etapa, ¿cierto? Y lo otro es que los chicos comienzan a compararse. Si pasa entre adultos que ven que fulanita se puso, se quitó, se peinó y empieza a decir, a mí me gustaría ser así. Ahora, ¿qué decir de un niño, una niña? Y aquí es más, a las que más les afecta son a las niñas, ¿sí? Las que pueden tener mayor riesgo de esas consecuencias negativas en su salud mental, en su autoestima. En cuanto al uso de redes sociales, es las niñas. ¿Por qué? Porque ellas tienden a compararse con ese falso estilo de vida que las redes sociales presentan. Miren que las redes sociales presentan es pura felicidad, viajes, no sé qué, y a veces los muchachos comienzan, ay no, y mi vida es tan terrible, yo quisiera ser como ella, yo quisiera. Entonces eso lo que conduce es a una baja autoestima, a ansiedad y depresión. No es muy saludable el uso de redes sociales en nuestros menores y tenemos que estar atentos como padres. Y en los adultos pues tampoco, porque uno a veces se sienta y voy a mirar un poquito y puede pasarle, va moviendo, pasar horas en eso. Horas que pueden ser productivas en otras cosas. A veces no decimos, no me alcanza el tiempo. Usted está haciendo ejercicio. No, pero si revisamos cuánto tiempo pasamos en redes sociales, pues eso va a generarnos una alerta. Bueno, ahora, ¿cómo puede un padre determinar si su hijo está pasando demasiado tiempo en la pantalla? Usted ya nos dio al principio como unas basecitas, unos tips sobre los tiempos, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa podría hacerse? Bueno, si su hijo se enoja cuando le pide que deje la actividad que está haciendo, por ejemplo, está jugando su videojuego y usted le dice, hijo, es el momento de cenar o vamos a cambiar de actividad y él se enoja, ese es un indicador de que ya está pasando mucho tiempo. Si su hijo le pide comprar y mamá, pero cómprame el celular, y tú ya le has dicho que no, allí también hay una alerta. Tu hijo tiene dificultades para determinar tareas porque está viendo televisión o entretenido con videojuegos. Cuidado. No, la profesora le llevó el reporte. Juancito no trae tarea, señor, pero ¿cómo así? Si él queda en la casa, él no hace nada, profesora, su deber es estudiar, pero no trae tareas. ¿Qué está haciendo? ¿Muchas pantallas? Ese es otro indicador. Si su hijo rehúsa ayudar en las tareas de la casa y quiere solamente estar con las pantallas, allí también nos indica que algo no está bien. Ya le has dicho que no puede jugar más, pero él vuelve e insiste, mamá, ¿me presta el celular? ¿Puedo sacar el celular? Y así se le diga no, es reiterativo en esto, ojo con esto. Su hijo tiene más de 60 minutos de actividad física diaria. Si no tiene ese tiempo, tal vez es que lo está usando en las pantallas. Cuando usted ve que su hijo no habla con nadie, es aislado, alguien le pregunta algo, o si están en un escenario donde no se pudo usar el celular y está por allá ido, ¿sí? No quiere contacto visual con nadie, allí también nos indica que tal vez su hijito está pasando demasiado tiempo en pantallas. Cuando los amigos de pronto le dicen vamos a jugar o tú planeas un paseo familiar, no quiero, yo me quiero quedar en la casa. ¿Pero a qué? Pero hijo, vamos a compartir. Ya ha pasado tal vez
mucho tiempo donde se le ha permitido demasiado uso de pantalla y ahora tú quieres como retroceder el tiempo y el niño empieza, no quiero, yo me quiero quedar aquí, yo me quiero, y te das cuenta que su negativa tiene que ver con quedarse con su celular. Entonces, ojo, ese es un indicador que algo no está bien y que faltan límites en el uso de pantallas. Qué interesante. Bueno, es momento como de ir concluyendo. Sí, es momento de ir concluyendo, pero con este tema de verdad que hay mucho por decir y mucho sobre todo por hacer. Así es. ¿Cierto? Como padres. ¿Qué podemos hacer para que esta situación no se nos salga de control? Bueno, es importante que nosotros determinemos, ¿cierto? Como padres, algunos compromisos de seguridad con nuestros hijos. En cuanto a información que se den en redes sociales, aún en los videojuegos, ¿cierto? Ellos entran en contacto con otras personas. Entonces, hablemosles claramente de todos esos riesgos que se corren cuando no se usan adecuadamente las pantallas. Tenemos que hablarlo, poner límites claros. Nosotros somos quienes determinamos cuánto tiempo, ya les hemos mencionado cuál es ese tiempo. Tú debes tomar como papá ese liderazgo, claro, tomar las riendas, no es el niño quien te dice, es que si no me prestas el celular, entonces no hago esto. No, recuerda que tú eres el padre, tú eres la madre y eres quien pone esas reglas claras. Tanto tiempo y eso está sujeto a que tú obedezcas, a que cumplas tus deberes, de lo contrario sería 0 minutos de permitirles el uso de celular o computador. Nosotros debemos familiarizarnos con esas pantallas. No, pero es que yo ni sé a dónde entran mis hijos. Hay unos controles parentales que se pueden instalar. Hay que examinar esa vida digital de nuestros hijos, mirar en cualquier momento, hacerles como una auditoría. Permíteme el celular cuando tenemos los hijos adolescentes. Permíteme, yo miro tal y tal cosa, reviso qué es lo que estás mirando. Allí cuando, por ejemplo, le damos la búsqueda en Instagram, nos aparece como unas recomendaciones. ¿Por qué esas recomendaciones? Porque eso tiene que ver con lo que la persona ha buscado. Entonces ahí vamos nosotros conociendo. Tenemos que empaparnos de esto. También, pues nuestra conducta es modelo, ¿sí? Entonces nos toca revisar si como padres nosotros estamos también atrapados en una pantalla y empezar a hacer esos tiempos, ojalá de dejar de lado y prestarle más atención al niño, a conversar, ¿cierto? Con nuestros niños. Tenemos que examinar a nuestros hijos, en qué sentido, observar su actitud, su comportamiento, ¿cierto? ¿Ha cambiado? ¿Será que está viendo algún programa? Un día me llegó un alumno que solo hacía movimientos extraños con sus manos y lanzaba sus piernas y quería como treparse y ya era incontrolable. Entonces yo tuve que citar a la mamá y le pregunté, ¿qué mira su hijo? Y entonces ella me dice, no, pues es que estos días hemos estado mirando las películas de Spider-Man. Y el niño simplemente estaba repitiendo eso, ¿sí? Entonces me tocó decirle, mamá, 0 películas de ese tipo, hay que controlar. Era un niño muy chiquito y todo el tiempo quería ver esa película. Entonces, ojo con eso. La conducta de nuestro hijo nos indica que detrás hay una situación que hay que mejorar. Y creemos zonas libres de influencia digital. Por ejemplo, un día a la semana planeemos algo donde salimos, donde no llevamos el celular. Busquemos incluso algunos planes donde se va la señal por allá. Qué casualidad, ¿cierto? Nos fuimos al Bambú. Bueno, allá ya llega señal. Nos fuimos a un parque y allí fue libre de esa influencia digital. Vamos a poner las normas que a la hora de comer no usemos los aparatos, los dispositivos electrónicos y todo esto, ¿no? Entonces, se trata de que nosotros revisemos y propiciemos cambios porque ya vemos
que si lo hacemos, pues nos vamos a evitar todas esas consecuencias, llamados de atención del colegio, ¿cierto? Más bien motivemos a nuestros niños a que cumplan sus deberes y que si lo hacen de una forma adecuada, entonces tendrán ese estímulo tal vez de mirar unos cantos, mirar un programa que tal vez nosotros ya verificamos que es apto para él, ¿sí? Y llevémoslo a jugar, llevémoslo a hacer deporte, a juego libre, ¿cierto? Que el niño, aunque le diga, mamá, estoy aburrido, déjelo que se aburra. Ahí en esos momentos es cuando se despierta la creatividad. Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Y quiero que nosotros tengamos en cuenta que Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida. En estos aparatos, mire, si no fuera por esta tecnología no podríamos estar llegando a ustedes, amigas, pero también de aquí puede venir riesgos y peligros, ¿sí? Entonces seamos muy cuidadosas como madres, como abuelas, como hermanas, como amigas, cuidadosas con nosotras mismas de qué tanto estamos utilizando estos aparatos y hagamos los cambios pertinentes, porque todo lo que llega aquí, de allí va a emanar la vida o la muerte. Mientras la hermana Rosy hablaba, también recordé lo que nos dice Santiago 1:5 y quiero compartir eso con aquellos padres que están interesados en este tema. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Entonces este es el mensaje que el Señor nos ha traído el día de hoy. Qué bueno que podamos compartirlo con otras personas para que les sea también útil, que lo podamos poner en práctica. Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes vamos a orar. Oremos. Amado y buen Dios, agradecidos contigo, Señor, por este importante mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, que tú puedas orientarnos para que podamos tomar decisiones, poner reglas, poner límites en casa, Señor, y que podamos salvar a nuestros niños de esta corriente, Señor, que los atrapa y que los aleja de ti y de sus familias. Quédate con nosotros en este día, bendice, Señor, a cada persona que escucha y permite que podamos poner en práctica estos mensajes. Guárdanos y bendícenos en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, hermana Rosy, qué tema tan interesante y tan útil en este momento. Bueno, amigas, Dios les bendiga y nos vemos pronto aquí en Entre Amigas. Bendiciones. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.